Hace más de un año fue designado como ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez. Entre los retos que tuvo que enfrentar cuando llegó al cargo fue poner en orden las finanzas del país. Su principal objetivo fue reperfilar parte de la deuda externa adquirida durante el gobierno de Rafael Correa. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo nos acompaña en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al economista Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Señor ministro, bienvenido a Notimundo. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a la audiencia. Gracias por su tiempo, ministro. Usted viene hace escasas horas de suscribir finalmente el acuerdo que demandaban los jubilados del magisterio para levantar una medida de hecho que se extendió por más de 2 semanas, concretamente una huelga de hambre. Cuéntenos los términos de este acuerdo, por favor. Yo creo que es una noticia positiva para el país en general que se haya levantado ya esta huelga de hambre. Sin duda 2 semanas complejas, porque finalmente nadie quiere un escenario de esta naturaleza. Nos preocupaba muchísimo las personas que estaban allí en la carpa, y eso hacía que el esfuerzo tenga que combinarse entre una serie de variables, no solamente de orden técnico, económico, sino también político, pero sobre todo humano, del cuidado de estas personas. El Estado, como corresponde, les abasteció de toda el cuidado y la provisión a través del Ministerio de Salud, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, también a través de la Seguridad Social, y tomamos contacto con la Cruz Roja para que se pueda garantizar que estas personas no se les deteriore su salud. Uh-huh. Eso es muy importante. ¿Qué contiene específicamente el acuerdo? El acuerdo tiene 2 componentes estructurales. El uno es un plan de pagos y el otro varios mecanismos de orden administrativo para facilitar las cosas en el pago posterior. En cuanto al plan de pagos, hay 3 componentes que son los más importantes. De hecho, esto ya se publicó el día martes. La forma de pago en la que el Estado estaba dispuesto a pagar. ¿Por qué sucedió esto? Porque nosotros habíamos llegado a un preacuerdo el día viernes. El día domingo se iba a firmar, no se lo hizo, lamentablemente, y el día lunes empezamos a ver un espacio de politización mucho más fuerte. Ante eso, el gobierno nacional tomó la decisión de publicar el esquema de pagos al cual podía comprometerse, quitando de lado la variable política y apuntando a una solución concreta de pago a los jubilados. Es decir, nuestro interés era y sigue siendo pagar más allá de las disputas de orden político. En ese plan de pagos hay 3 grupos de jubilados. El primer grupo son aquellos jubilados que van a recibir voluntariamente su pago en bonos, que son $240 millones aproximadamente para ese pago. El segundo grupo, ¿cuántos maestros más o menos? Bueno, allí estaremos hablando aproximadamente de unos 5,000 maestros, sí, a un promedio de entre 48 y 53, depende del monto a pagar, unos 5,000 maestros. Y esos pagos en bonos. Uh-huh. Luego tenemos las personas que se les paga en efectivo. ¿Cuál es la diferencia entre los unos y los otros? Las personas que reciben el pago en bonos son las personas que se jubilaron voluntariamente antes de los 70 años. Y las personas que tienen 70 años o más, o que están en condiciones de enfermedad catastrófica o de discapacidad, reciben su pago en efectivo. Este año nosotros habíamos presupuestado $110 millones. De esos 110, la totalidad correspondía a jubilados del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Entonces ampliamos el presupuesto en $10 millones, y eso consta en el acuerdo, para favorecer a otros jubilados de otras instituciones. Son 120 millones de desembolso 120 en millones, este 2019. Exactamente, de los cuales ya están desembolsados cerca de $50 millones. Y luego voy a explicar, si usted me permite, Freddy, en cada uno qué ventajas hay. Uh-huh. Y el tercer bloque es el de aquellas personas que se jubilaron en el año 2008, 2009 y 2010, que ya recibieron una bonificación, pero esa bonificación fue
de aproximadamente $12,000, $14,000 hasta $18,000 y que quedó un remanente pendiente por razones de orden político, presupuestario, legal, lo que quiera llamarse. El gobierno anterior no quiso reconocer esos valores. Y esto es un tema muy importante, Freddy y María del Carmen. Nosotros asumimos un pasivo con los jubilados de $1,200 millones. Son cerca de 23,000 jubilados. Hemos pagado ya cerca de $700 millones, es decir, 13,000 jubilados. En estos 2 años de gobierno. En estos 2 años. De hecho, en nuestra opinión, el hecho, digamos, que se incremente la demanda por este pago es justamente porque ya muchos jubilados ven que otros compañeros están recibiendo el pago. ¿Esos 1.200 millones corresponden a este tercer grupo de personas que usted nos está comentando? No. Que son de la deuda del 2008, 2009 y 2010. No, ese es otro grupo. Eso, solamente eso, son cerca de $200 millones, que todavía tenemos que terminar de cuantificarlo porque hay un proceso administrativo de promedio que no vale la pena traerlo al caso. Pero entonces a esos 1.200 hay que sumarle estos cerca de $200 millones, y de esos 1.200 hemos pagado $700 millones. Entonces son cerca de 13,000 jubilados que ya recibieron su bonificación, su compensación jubilar. Otro tema muy importante es que esta compensación es un valor único que reciben los jubilados, que no es lo mismo que la pensión mensual que reciben los jubilados. Que eso lo están recibiendo regularmente. Totalmente, eso está al día, digamos, y eso está pagado por el IES. Nosotros aportamos con el 40% de la pensión jubilar. Entonces, vamos a cada caso, Freddy, porque es muy importante que también los jubilados conozcan con claridad cuál es el proceso y los instrumentos que tenemos para ellos. En el caso de los jubilados que van a recibir la compensación por bono, este proceso se inició, de entrega de bonos, se inició ya el miércoles de la semana pasada. Sin necesidad del acuerdo con aquellos que quieren voluntariamente recibirlo. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué, Freddy? Perdón. Porque ya nosotros teníamos muchos pedidos de los jubilados que nos decían, páguennos en bonos, y empezamos el pago. Entre el miércoles pasado y el día de hoy, esto se cierra al final de la noche, pero estarán ya cerca de 700, tal vez un poco más, de jubilados pagados bajo este instrumento. Es decir, había mucho interés. Esas personas pueden tomar 2 opciones en esencia. La primera es vender el bono con un descuento y recibir el efectivo. La otra opción es vender el bono al BIES. Al BIES o a actores privados, porque esto va a bolsa de valores, y en bolsa de valores puede comprarlo un actor privado o el BIES. Pero en bolsa de valores el castigo sería mayor, según se dice. El BIES se podría acordar que tenga justamente un descuento menor, marginal, cosa que resulte más atractivo para los jubilados. Bueno, eso justamente, María del Carmen, es una de las cosas que yo creo que hay que desmitificar. Se ha dicho mucho para desprestigiar el proceso. Primero, se ha dicho que los jubilados no quieren bonos, lo cual con evidencia concreta y real demostramos que no es cierto. Segundo, se ha dicho que van a existir los mismos abusos del pasado, que en algún momento, cuando se operó con una estructura de bonos pero diferente a los de la actualidad, se llevaron descuentos muy altos. Y eso es falso. ¿Por qué? Primero, porque la participación del BIES sí permite generar una sana competencia para que el descuento sea menor. Y segundo, porque el tipo de bono que emitimos es un bono diferente, es un bono mucho más líquido, es negociable, se lo puede utilizar para pagos en entidades públicas, por ejemplo. Entonces, más atractivo para quien lo va a adquirir. Totalmente. Entonces, el jubilado acude a la bolsa de valores o al mercado de valores a través de una casa de valores y lo vende. Allí es donde es importante la participación del BIES. ¿Por qué? Porque si otra entidad quiere comprar y se genera un descuento mayor, el BIES va a poder participar para garantizar que esos descuentos sean en los parámetros que se han establecido. Ahí se genera un problema, señor ministro. Y es el hecho de que se vuelve a echar mano del IES, es decir, sabemos que es un negocio porque va a cobrar una comisión, va a cobrar un interés de descuento de esos bonos, pero se está haciendo lo que se ha hecho en otros gobiernos, es decir, no tiene plata, no tiene liquidez el
el gobierno central echa mano del IES, paga con eso y después se incrementa la deuda del Estado al IES. No, totalmente diferente, Freddy. O sea, esto es total y absolutamente diferente a lo que se ha hecho en el pasado. Lo que se ha hecho en el pasado es justamente lo que estaban sugiriendo ahora el expresidente, que generó la deuda, que no la pagó, y por allí algún exministro que siempre busca también ver cómo se mete en los flancos, tratando de ocupar nuevamente este tipo de carteras de Estado, seguramente estará pensando en su futuro político. ¿Qué era qué? Venderle los bonos al Estado, tomar esa plata y pagarles a los jubilados. Eso era lo que se hacía. Ahora hemos trabajado en un instrumento con los jubilados, de la mano de los jubilados, muy acotado. ¿En qué sentido? Vender los bonos al IES, quiere decir usted. ¿En qué sentido? Es que, claro, porque dijo vender los bonos al Estado. Perdón, vender los bonos del Estado al IES. Entonces Ajá. Los compraba, nosotros teníamos la plata y pagábamos, ¿no es cierto? Esa es una operación de las del pasado. Acá hemos hecho una operación para que exista competencia en el mercado. Ojo, el BIES puede comprar, pero no está en la obligación de comprar. Lo deseable sería que compre la empresa privada. Totalmente, pero si el BIES quiere participar también, es decir, puede participar en el mercado de valores. Esta operación es muy diferente porque entra al mercado de valores, se abre competencia. De hecho, un dato, Freddy, ya se hizo una transacción de un jubilado sin que el directorio del BIES apruebe todavía esta operación el día lunes. Y ese jubilado ya recibió el dinero en efectivo. En el marco del acuerdo. Es decir, con menos del 2%. Claro, en las condiciones, en los términos. Y voy a pasar a explicar los términos, porque las tasas varían, si es que cabe el tiempo, si es que hay el tiempo. Pero lo importante es que esa transacción ya se hizo por fuera incluso de la decisión del BIES. Esa es una buena noticia. Nosotros sí nos interesa mover el mercado de valores. Pero ¿qué garantía tienen entonces los jubilados si van a tener que acudir a las bolsas de valores, a entidades privadas? ¿Qué garantía van a tener de que se respete un porcentaje determinado de descuento? Porque el BIES también, o sea, el BIES va a estar participando en el mercado, Carmen. El mercado en este momento está abierto para generar más competencia. Entonces, entra como un regulador, digamos. Un regulador, pero no un regulador, digamos, un regulador dentro del mercado. Uh-huh. El BIES dice, yo voy a comprar en estas condiciones, y naturalmente las otras empresas privadas o los otros inversionistas que quieran comprar les presiona a acercarse a eso. Van a regresar a ver la tabla del BIES. ¿Por qué? Porque si no, el jubilado va a preferir el BIES. Entonces, si yo quiero comprar ese bono, si usted, María del Carmen, tiene un bono, yo soy un inversionista privado, Freddy en este caso representa al BIES, yo tengo que hacer una oferta lo suficientemente atractiva para que usted como jubilado no se vaya al BIES en este caso. Pero el jubilado tiene total y absoluta libertad de irse al BIES. Es decir, que pudiera darse el caso también en el que un jubilado, participando a través de esas casas con actores privados, tenga un descuento menor que el del BIES. Eso se podría dar. Entonces, el BIES entra y la garantía que decía usted, María del Carmen, muy importante, es que el BIES ha aprobado una operación hasta 240 millones. Es decir, en el extremo, el BIES pudiera comprar todo, si es que las condiciones de mercado no son las más favorables para los jubilados, que son finalmente quienes tienen que verse beneficiados o se podrían ver perjudicados con una mala decisión de esto. Pero lo bueno, insisto, es que ya el día lunes, sin necesidad de que se apruebe lo del BIES, sin necesidad de esto, ya se empezó a operar en la bolsa de valores con descuentos bajos y marginales. Entonces, esos descuentos son muy importantes para el jubilado. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. El jubilado recibe un bono en función de la edad. El plazo del bono está en función de la edad. Entonces, el jubilado debería recibir su pago en efectivo a los 70 años. Hacemos un proceso hacia atrás. Si el jubilado tiene 69 años, se le entrega un bono de un año, de plazo de un año. Si es que el jubilado tiene 68 años, se le entrega un bono por 2 años. Y así hasta llegar a los 60 años. Si el jubilado tiene 60 años, se le entrega un bono por 10 años. Hasta llegar a los 70 años. Exactamente. Uh-huh. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Que si yo soy un jubilado que tengo 60 años, recibo un bono de 10 años, puedo mantener ese instrumento en mis manos, y cuando cumpla 70 años voy a recibir el líquido total del monto del bono establecido. A más del rendimiento del bono cada año. Exactamente, a más del rendimiento del bono. Entonces,
pongamos un ejemplo que es un promedio que nosotros hemos sacado entre algunos jubilados de $53,100, ¿no? Si un jubilado recibe un bono de 10 años por $53,000 y lo mantiene consigo, recibirá un rendimiento cercano a los $270 mensuales. A eso se le suma la pensión jubilar. Entonces, sí es una opción para el jubilado. Para muchos, no para todos. Van a ganar, es como una inversión para ellos. Exactamente. Va a recibir mensualmente un interés de en este caso $287. Pero eso no puede generar de alguna forma también desconfianza en los jubilados, tomando en cuenta que han tenido que esperar algunos años y tal vez no sea una opción para ellos. ¿Por qué? Porque en el momento en que pasen 10 años van a pensar que pueden tener dificultades justamente en vender esos bonos. Pero lo pueden vender ahora. O sea, ese bono que usted recibe mañana lo puede vender ahora. Pero entonces, yo digo de verlo como usted lo está poniendo en este momento, que sería como una inversión que podría resultar atractivo para ellos. Obligatoriamente, María del Carmen. Aquí no hay opción, digamos, este es un instrumento que está en el mercado. No es que en el año 100, en el año 10, le puedan decir, yo no te voy a pagar el capital de ese bono. Eso no se da, digamos, no ha existido. Entonces, sería una condición de mercado que yo no la veo viable, al menos en las condiciones actuales. Entonces, pero la puede vender. Digamos que el jubilado dice un año. Este mismo jubilado que tiene el bono, ya tiene el bono un año de rendimientos, acumulado 287 mensuales, más de cerca de $3,000, ¿no es cierto? Y dice, bueno, lo vendo al bono. Y lo vende al bono con el plazo, la vigencia y el interés que tiene. Ha ganado ya un rendimiento de $3,000 y lo venderá en ese momento en el mercado con el descuento que corresponda a un bono que todavía tiene una vida de 9 años. Entonces, es muy transable, es muy dinámico. Digamos que el jubilado quiere quedarse con estos 3 meses y de aquí a noviembre decide venderlo, lo puede transar sin ningún problema. Entonces, esa es la ventaja de este bono. Y pensemos en una persona que tiene 69 años, recibe un bono de un año, por ejemplo, y esa persona va a recibir un descuento muy, muy bajo, que está en el orden de el 1,3% aproximadamente. Para hacerlo líquido inmediatamente. Para hacerlo líquido. Entonces, esta persona lo transa al bono y tiene un descuento mínimo. Y tengo algunos ejemplos de personas con las que hemos hablado, evidentemente no se los puede mencionar, pero estas personas, por ejemplo, una persona que recibe, nuevamente el mismo ejemplo, $53,000, un bono de un año, si el día de mañana lo quiere transar en el mercado, estamos hablando que va a recibir un descuento ni siquiera de $1,000, ¿no? Menos de $1,000. Claro, menos de $1,000. Entonces, ese es el descuento que va a recibir, o sea, es el que está en un año, muy cerca, muy líquido. Entonces, por eso es que nosotros para esto, y es importante que conozca la ciudadanía, no es que esto fue un invento de 3 burócratas encerrados, no. Nosotros recorrimos el país, nuestra gente recorrió el país consultando a los maestros jubilados, visitamos cerca de 15 provincias, escuchando sus inquietudes, sus preocupaciones, escuchando cuáles eran las opciones que a ellos les ven más favorables, y esto se traduce en este instrumento. Por eso es que está teniendo tanta acogida este momento, y por eso es que, al margen de que muchos decían que nos paguen todo en efectivo, nada en bonos, la realidad demuestra que sí hay un apetito para tomar esos bonos. Vamos a hacer una pausa comercial, señor ministro. Si nos permite, vamos a seguir dialogando con esto. Este y otros temas están atados al anuncio de juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas. Resuelto este tema, la pregunta es, ¿se mantienen los argumentos para un juicio político? Esto se lo vamos a preguntar al señor ministro al volver de la pausa comercial. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.